Entonces, hay unos estudios, por ejemplo, como este, en los cuales antes de aquí, déjame, que este estudio es de, que sugeriría que mientras más cerca de la hemoglobina 1C, menor de 8, tienes que cubrir la hemoglobina, la glucosa postprandial. Entonces, pero este es un estudio de Monnier que fue hecho en diabetes tipo 2. Y este es un estudio de nosotros que vemos que bajando la insulina basal ayuda a ambos para el pre y el postprandial. Ambos. Porque disminuye la excursión de glucosa después de las comidas. Entonces, va a utilizar insulina basal solo. No hay que utilizar múltiples inyecciones, solamente insulina basal. Y esto posiblemente sea suficiente para mucha gente. Pero la mitad de los pacientes que se ponen insulina basal no llega a un objetivo. Y ustedes tienen que ser muy claros con los pacientes, ¿no es verdad? Nosotros vemos tantos pacientes, ¿no es verdad? Yo tengo 56,000 pacientes en Emory con diabetes. Y la mitad está con insulina, o un gran porcentaje está con insulina. Entonces, si tú me dices a mí que me vas a poner insulina, es dramático. Entonces, hay que decirle al paciente que la insulina le va a bajar y lo va a ayudar, pero que posiblemente necesito más que una sola inyección al día. De entrada yo le digo al paciente. Y vamos a ver cómo es. Y cuando falla, porque sé que la mitad de la gente falla, no llego a tener el objetivo que yo quiero, tengo las siguientes opciones. Hay que cubrir la insulina postprandial. Entonces yo le puedo dar bolos, ¿no es verdad? Antes de cada comida, lo que le llamamos basal bolos. O puedo utilizar premezcladas, o puedo utilizar insulina con otras hormonas. Veamos esto. Esto es lo que dice la Asociación Americana de Diabetes. Tú lo pones en pastillas, le das basal, y no está bien, entonces le vas a comenzar a dar bolos. Entonces le das 5 unidades de insulina rápida antes de las comidas. 5. Nada más. Así comienzas. Y comienzas a ajustarlas como haces, ¿no? ¿Verdad? Entonces, mucha gente, esto de aquí sería después, antes de las comidas. Entonces, hay estudios que le llaman Step 1, Step 2 y Step 3. ¿Qué significa esto? Tú le preguntas al paciente, ¿cuál es tu comida más grande? Entonces, hay gente que el desayuno es lo más grande, o el lunch, el almuerzo es más grande, o la cena es más grande. Y en vez de decirle al paciente que se tiene que poner insulina antes de cada comida, tú le das solamente la rápida antes de la insulina más grande, de la comida más grande. Entonces, decir un gordo inmenso, es come 3 veces, eso le das antes de cada comida. Pero la mayor cantidad de gente, como yo, por ejemplo, la comida más grande mía es la cena. Entonces, yo me pondría 5 unidades antes de la cena, nada más. Y si eso no es suficiente, bueno, me pongo la cena y el desayuno. Y si eso no es suficiente, pues la cena, almuerzo y desayuno. Y si tú ves los estudios, si haces Step 1, Step 2, Step 3, van a tener igual a la larga que si lo haces basal bolos. Y basal bolos es importante, ¿no es verdad? Pero lamentablemente no todo el mundo llega a tener control metabólico. Y esa es la razón por la cual basal bolos yo creo que es histórico más que realidad. Y cada día utilizo menos basal bolos en los pacientes con diabetes tipo 2, porque hay mejores alternativas que el basal bolos. Eso de utilizar 4 pinchazos al día en un paciente con diabetes tipo 2, no creo que es la mejor cosa. Entonces, la Asociación Americana de Diabetes dice, ok, le das más 1, más 2, más 3. La otra cosa que puedes utilizar es premezclada. Ok. Entonces, cuando tú hablas de premezcladas, en la mente, ¿no es verdad? Es la combinación de una insulina rápida y una insulina lenta, que viene en la misma inyección, ¿no es verdad? Salieron en los 60 o en los 70, porque la Asociación Americana de Diabetes dijo que la dosis de insulina se debe dar 2/3 partes de NPH y 1/3 parte de regular. Entonces las farmacéuticas dicen, ¿tú quieres 2/3 partes? 1/3? Aquí, 70-30. Actualmente tenemos varios en el mercado, ¿no es verdad? Tienes 70-30, que es la insulina humana, y tienes también los análogos, 75-25, uno es de Lilly, que se llama, y otro es Lispros, y el otro se llama de Novo, que se llama Aspar. Y actúan más o menos de 8 a 10 horas
estas inyecciones y las tienes que dar 2 veces al día. Sencillo, ¿no es verdad? Y si tú comparas la premezclada con la insulina basal, no hay diferencia. Actúa muy bien. Si tú ves los niveles de azúcar en este metaanálisis, actúa muy bien, le das en la mañana y en la tarde. Entonces, ¿cuándo y cómo lo utilizas? Le dices al paciente, vamos a tener 2 veces al día, y tú ves cómo come. Siempre hay que hablar de las comidas, ¿no es verdad? ¿Cuáles son tus comidas? Si tú ves un paciente que frecuentemente, como Geoffrey Lara, que tiene que trabajar y no almuerza, pues no le voy a dar premezclada. Tú tienes que comer 3 comidas, porque tiene picos a varias horas del día, ¿no es verdad? Y la dosis le das 2/3 partes en la mañana, 1/3 parte en la tarde. ¿Cuál es el problema de las premezcladas? Es la hipoglicemia. Porque es rígido, 70 de NPH y 30 de regular. Y yo no sé si a ustedes les sucede, pero yo como diferente todos los días, ¿no es verdad? A veces como más, a veces como menos. Pero si te pones la misma dosis, pues tienes más riesgo de hipoglicemia. Y tú ves que los niveles de hemoglobina A1C son exactamente igual, pero tienen más hipoglicemia. Y en otros estudios tú ves que significativamente la hipoglicemia, especialmente la hipoglicemia nocturna, no durante el día, es la noche lo que es el problema de la premezclada. Entonces, si van a utilizar premezclada, no vas a apuntar a una glucosa en ayuna menor de 120, 130 o 100. Mantén el azúcar en las mañanas y antes de las comidas entre 100 y 150 para prevenir hipoglicemia. Porque hay estudios que sugieren que es significativamente el riesgo de hipoglicemia. La otra cosa con la premezclada es que tienes que comer. El paciente sabe que tiene que comer, entonces sugiere que tiene más pérdida de peso comparado con las otras. Y hay varios estudios que tú ganas aproximadamente de 1 a 3 kilos más si lo comparas con la basal. Entonces, si yo uso premezclada, 19% de mis pacientes pobres sin seguro está en premezclada. 19, 1 de cada 5. ¿Por qué razón? Porque cuesta $20 al mes. Comparado con la glargina, $200 al mes. Entonces, yo sí utilizo premezclada, pero no voy a tener un control estricto del paciente y tengo que seleccionar a quién está. Y si te hacen hipoglicemia, quítalo de la premezclada. ¿Estamos? Entonces, la otra alternativa de la Asociación Americana de Diabetes, ya vimos este pathway, ¿no? 1, 2, 3, premezclada, es combinación de basal con GLP-1. Y hay estudios que si tú comparas basal-bol, o sea, 4 inyecciones al día, versus basal y GLP-1, exactamente igual el control metabólico, con menos ganancia de peso. Entonces, ¿por qué razón actúan tan bien? Entonces, la insulina actúa disminuyendo la producción de glucosa en el hígado y haciendo que los tejidos periféricos capten glucosa. La GLP-1 actúa aumentando la cantidad de insulina, disminuye el glucagón, que es lo que hace la liberación de glucosa en el hígado, disminuye el apetito, aumenta la saciedad y disminuye el vaciamiento gástrico. Entonces, la combinación es sumamente efectiva. Por ejemplo, este trabajo de John Buse en los anales, ves que si tú vas con glargina y sube la dosis baja el azúcar, pero si tú le das una inyección semanal de un GLP-1, tú bajas mucho más el nivel de azúcar. Son complementarios, ¿no es verdad? Y si tú ves el peso, en vez de ganar de peso, tú pierdes peso. Y hay más de 20 o 30 artículos con glargina o con Deramir y con liraglutide. Y la combinación de un GLP-1 con insulina actúa sumamente bien, disminuyendo los niveles de A1C, el peso corporal disminuye en vez de aumentar de peso y la cantidad y el requerimiento de insulina disminuye. Entonces, yo sí creo, y en vez de ir a insulina basal y ponerlos antes de la comida de la otra insulina, yo le digo a mis estudiantes, eso es historia, ya no se debe de utilizar. Se debe de combinar con este medicamento, porque si yo le doy insulina antes de la comida, gana más de peso, tiene más riesgo de hipoglicemia y no es más barato. Entonces, actualmente tenemos formulaciones
que la insulina basal viene con el GLP-1 en la misma inyección, lo que nosotros llamamos fixed dual combination, ¿no? Combinaciones de la misma inyección. Entonces, en la misma inyección tú le vas a dar GLP-1 e insulina y vas a aumentar progresivamente. Y tú ves que en este estudio que se llama Lixilan o pacientes que estaban con hipoglucemiantes orales, lo pones en la combinación versus darle insulina solo o GLP-1 solo, ves que la combinación de un promedio de 8.5 pudo llegar a casi 6.5 sin hipoglucemia. Sin hipoglucemia. Y estos eran pacientes que en Lixilan él eran pacientes que nosotros participamos aquí que estaban en insulina. Tú ves que baja a menor de 7. Y aumentando la concentración de insulina basal, tú no llegas a menor de 7. Y el riesgo de hipoglucemia es igual o mayor con insulina basal. Estos son de la casa Sanofi, ¿no es verdad? Y estos son los estudios de la casa Novo Nordisk, con combinación de degludec, que es la insulina de larga acción, versus liraglutide. Y tú ves que tú bajas igual, de 8 punto algo, 8.6 a menos de 7. Actualmente, lo más, para mí, lo mejor, si tú es en pastillas, estás en glargina, aumentar un GLP-1 antes de ir a insulina basal bolus. Y si estás en un GLP-1, no estás bien, le das insulina basal porque actúan sumamente bien. Ahora, ¿qué acerca de otros medicamentos para cubrir postprandial? Puedes darle un DPP-4. El DPP-4 no es tan fuerte, pero es oral. O puedes darle un SGLT2. Y tú ves que si tú utilizas un DPP-4 con insulina, tú vas a los niveles de hemoglobina 1C, no aumentas de peso y cubres la postprandial, lo cual resulta en una disminución. Solamente le das una pastillita de sitagliptina y le continúas con la basal y tú ves un gran efecto. ¿Por qué? Porque el DPP-4 actúa en la insulina, en la glucosa postprandial, ¿verdad? Y también podrías darle un SGLT2. El GLT2 ha sido demostrado que disminuye los niveles de hemoglobina 1C y que baja los niveles postprandiales de glucosa. Entonces, esto es, yo creo, el momento actual a donde estamos. Por muchos años, comenzamos con estilo de vida, ¿no es verdad? Le comienzas con metforminas, le das otro medicamento oral y vas a insulina basal. 0,1, 0,2, 0,2, 0,3, aumenta la dosis. En el pasado, si la insulina basal no funcionaba, nos íbamos a basal bolus. Yo creo que eso no es justo ahora, porque tenemos medicamentos que cubren la postprandial. La razón de utilizar insulina antes de la comida es para evitar que la glucosa suba después de las comidas. Estos medicamentos hacen lo mismo que el bolo basal, el bolo prandial, sin producir aumento de peso, sin producir aumento de las concentraciones de la frecuencia de hipoglucemia. En los siguientes 2 o 3 minutos, antes de terminar, yo estoy seguro que todos ustedes estamos aprendiendo a utilizar las insulinas de larga acción, ¿no es verdad? De duración larga. Y tenemos 2 ahora en el mercado. Una es la insulina Glargina U300. Todas las insulinas desde 1982 son U100, o la mayoría son U100. Eso significa son 100 unidades por mililitro. ¿Ya? Es la gran concentración. Ahora esta es 300 unidades por mililitro. Y la concentración de esta hace que en vez de ser de 24 horas, la duración de efectividad es entre 30 y 40 horas. La casa Novo Nordisk produce una insulina que se llama degludec, que viene en U100 o U200 y tiene una duración de acción de 40 horas. Entonces, ¿por qué razón son efectivas? Porque tú le das y como son de tan larga duración, cuando tú alcanzas un plató, una platea, no tiene tanta variabilidad, te da más. Y la otra cosa es que te da flexibilidad, ¿no es verdad? Bueno, pues si tú le dices a un chico, ponte la insulina en la noche puede ser a las 8 de la noche, puede ser a las 3 de la mañana. Entonces, esto de insulina le da más flexibilidad a los pacientes. Cuando combinas tú la glargina y la Lixi,
tú ves que la disminución de hemoglobina 1C es igual. Todos actúan sumamente bien y todos los estudios demuestran que tú disminuyes los niveles de hipoglicemia. Ahora, ¿por qué razón? Porque si tú vas Clargina, aunque dicen que es flat, ¿no es verdad? Sí tiene un pequeño pico y hay un aumento de hipoglicemia nocturna. Si utilizas U300, tiene menos hipoglicemia nocturna, pero los niveles de azúcares no van a cambiar. Entonces no hay ninguna razón en absoluto de cambiar U100 a U300 para mejorar el control metabólico. No sirve. La única razón es cuando tienes hipoglicemias, porque tiene menos riesgo de hipoglicemia. Otra cosa es que solamente vienen plumas, ¿no es verdad? Lo cual yo creo que es bueno. Y tú ves aquí que actúa bien, y una pluma es fácil de utilizar, y los pacientes les gusta. Ahora, la insulina degludec es la otra insulina de la Casa Novo. Dura 40 horas, un poquito más que la Lorgina 100. Y tú ves que el efecto es sumamente plano, no tiene picos y no importa la dosis que tú utilices, aquí de 0,4 a 0,8. Y se lo puedes dar en la mañana o en la noche. Y si te olvidas o 10 noches, te lo pones en la mañana. Y como dura 3, 4 días, no hay ningún problema. Entonces, deberías cambiar NPH, Clargina, Deramir a degludec para mejorar el control metabólico. No mejora el control metabólico. Lo que sí hace es disminuir el riesgo de hipoglicemia nocturna. Entonces, la razón de utilizar estas insulinas de larga acción es en aquellos pacientes que tienen hipoglicemia con la insulina Clargina y la Deramir o la NPH. Y vienen U100 o U200, ¿no es verdad? Entonces, por supuesto, pues esto ayuda con la cantidad de insulina. Esto le puede dar hasta 160 unidades por inyección. Entonces, en la vida real, ¿no es verdad? ¿Cuál es la insulina que yo debo utilizar?